Buenas tardes, compañeros y maestro. Nosotros somos el equipo número 4. Vamos a hablar sobre la unidad 2.4, concepto y cálculos de depreciación y amortización. El equipo está conformado por Santiago Romero, Jania Azurín, Rodríguez Maldonado, Diana Paola, Silvestre Mercader, Daniela de Jesús, Martínez Santiago, Abril Denis, Macerio Juárez, Jesús Abrán, Ortiz Fernández, Adolfo y Rodríguez Díaz, Luis Enrique. Comenzamos. Depreciación. La depreciación es la pérdida de valor de un bien o de un activo como consecuencia de su desgaste con el paso del tiempo. Cuando un activo es utilizado para generar ingresos, este sufre desgaste sobre su vida útil, que al final este lo lleva a ser reutilizable. Al ingreso generado por el activo usado se le debe incorporar el gasto de desgaste que el activo ha sufrido para poder generar el ingreso, ya que, como dice un principio económico, no puede haber ingreso sin gasto. El gasto de este activo se es registrado durante todos los periodos en que el mismo activo fue generando ingresos, ya que para el final de la vida útil de este activo, cuando se tiene que ser reemplazado, no vaya a generar un gran impacto de un gasto en la empresa. A la final de la depreciación es que en la medida que se va un gasto, el valor que el activo va disminuyendo tiene que ser paulatino, como ya decíamos, hasta que se amortice completamente y ya sea su valor y sea cero o igual al valor residual determinado. Características de la depreciación. Primeramente, la depreciación nos permite aproximar el valor del bien al valor real en cualquier momento del tiempo. La depreciación es una parte de la contabilidad que se considera muy importante y que se debe tener en cuenta en la valoración de los bienes de una empresa, tanto inmovilizado material como inmovilizado inmaterial, o ya sea cualquier otro tipo de bien. Es muy importante saber que de no contabilizarse no se cumpliría con las normas de contabilidad que se tienen a nivel internacional, y la empresa que no está cumpliendo con esta norma podría tener graves multas económicas, ya que no estaría informando de manera correcta, ya sea a los accionistas o a los inversionistas, en lo que son las cuentas anuales. También la depreciación supone valorar un bien de forma racional, y esta debe analizarse con mucho rigor, especialmente en aquellas donde el valor de los activos es muy elevado, ya que de no hacer una depreciación de forma correcta de algún activo que se esté utilizando en la empresa, este puede perjudicar de maneras graves a lo que es el balance económico de la empresa, y puede tener como consecuencia que ésta pueda quebrar económicamente, ya que no se ha contemplado una situación real del valor de los activos, ya que se requiera en caso de liquidez o que se tenga que vender. Partes que lo conforman: el importe del préstamo. Esto quiere decir lo que siempre va a estar pagando cada mes, va a ser lo mismo. El tipo de interés. El tipo de interés es el precio del dinero, es decir, es el precio a pagar por utilizar una cantidad de dinero durante un determinado tiempo. El plazo es el tiempo que tiene establecido para pagar la deuda. Como siguiente punto tenemos tipos de depreciación. El método lineal. Este método es más utilizado en las empresas.
y consiste en una amortización constante en el tiempo como consecuencia de dividir el valor del bien o activo por la vida útil del mismo. Método de suma o depreciación acelerada. Este método consiste en pagar una mayor cuota de depreciación del activo durante su primer año de vida útil. Método de reducción. Es un método de depreciación acelerada que contabiliza un valor conocido como valor de salvamento y que se compara con el valor del activo. Método de producción. Este método funciona con la productividad. Se divide el valor del activo por el número de unidades que llegan a fabricar. Este resultado obtenido se multiplica por las unidades finales producidas y se multiplica a su vez por el coste de depreciación de cada una de estas. Método decreciente. Este método realiza depreciaciones de cuotas más altas en los primeros años, para que más tarde las cuotas sean inferiores, partiendo de la premisa de que el activo a depreciar será más eficiente en los primeros años, llegando así a producir más. Para calcular los gastos de depreciación existen diversos métodos. Las empresas pueden depreciar un activo basándose en el uso o desgaste, el tiempo transcurrido o la pérdida de valor estimada. En este caso, podríamos considerar un activo como el conjunto de bienes, derechos y otros recursos de los que es propietaria una compañía. Como ejemplo muy básico y sencillo podríamos poner muebles, oficinas, equipos informáticos, etc. Dentro del cálculo de los gastos de depreciación, uno de los métodos más utilizado es el método de línea recta y es un método muy básico y sencillo de aplicar. Este método más que nada consiste en recuperar el valor del activo en una cantidad que es igual a lo largo de cada uno de los años de vida fiscal. Y en este caso entendemos como vida fiscal al número de años que se considera en el cálculo de cargo de depreciación. En otras palabras, este método se basa en la idea de que los activos se consumen uniformemente durante el transcurso de su vida útil de servicios, es decir, no debe existir disminución ni en la calidad ni en la eficacia de los bienes a medida que se hacen viejos. La ecuación de este método está conformada de la siguiente manera. Depreciación de línea recta va a ser igual a costo del activo menos valor residual del activo entre años de vida útil estimada. Bien, para hacer un poco más clara la definición, a continuación se va a explicar un ejemplo sencillo acerca de este método. En este caso ponemos el ejemplo de una empresa que produce cuadernos y blogs. Para elaborar pues, su producto, la empresa compra una máquina que inicialmente cuesta $10,000 y se espera que tenga una duración de 5 años. Su valor residual o la cantidad que valdrá la máquina después de estos 5 años de uso es de $2,000. Es, si sustituimos estos datos en nuestra fórmula de depreciación por línea recta que explicamos en la diapositiva anterior, obtenemos que el gasto por depreciación en línea recta va a ser igual a los $10,000, que es el costo del activo, menos $2,000, que va a ser el valor residual del activo, y lo vamos a dividir entre los años de vida útil estimada, o sea, lo que se pretende que dure el aparato. Esto nos da un valor de $1,600 por año, que quiere decir que el valor de esta máquina se depreciará en esa cantidad de dólares por cada año que pase. Los contadores de la compañía lo que deberán hacer es registrar los $1,600 al final de cada año como gastos de depreciación en el estado de resultados hasta que la vida útil del activo fijo haya terminado, es decir, hasta que pasen los 5 años. Depreciación por suma de dígitos. Como ahí dice, es un método de depreciación acelerada y que por medio del cual se busca determinar una mayor alícuota de depreciación en los primeros años de vida útil del activo. Por alícuota en este campo se entiende como una proporción que se establece a través de leyes para determinar una obligación de tipo tributaria. Este método da como resultado un importe de depreciación mayor en el primer año y una cantidad cada vez menor en los demás años de vida útil que le dan al activo.
Este método se basa en la teoría de que los activos se deprecian más en sus primeros años de vida. Para obtener dicho dato, se debe de aplicar la fórmula que nos indica que gasto por depreciación es igual a vida útil entre suma de dígitos del año por el costo del activo menos el valor residual. Un ejemplo de dicho método es que si se tiene un castillo inflable como el de la imagen que cuesta 15,000 pesos y tiene un valor residual de 500, del cual se busca depreciar a lo largo de 10 años de vida útil, se harán los cálculos aplicando la fórmula que ya les mencionaba, en la cual vida útil equivale a 10 años, suma de dígitos del año equivale a 55, costo del activo equivale a 15,000 pesos y valor residual equivale a 500. Como podemos observar, queda un cálculo muy largo, el cual nos da por resultado pues los 2,636 pesos. Para resumir un poco los cálculos, en la parte de la suma de dígitos del año se puede aplicar la fórmula que nos indica que S es igual a N por N más 1 sobre 2. En esta fórmula, la S equivale a la suma de dígitos del año del 1 hasta N y la N equivale al número de años depreciables rentables. En el caso de la parte donde es el costo del activo menos el valor residual, solo se hace la resta, quedando así un cálculo más sencillo a la vista en donde sería 10 entre 55 por 14,500 y ahí vemos que se obtiene la misma cantidad que arriba ya se había obtenido, quedando así los 2,636 como el gasto de depreciación en el primer año. Algo que se debe de tener en cuenta es que cada año la vida útil del castillo inflable, así como de cualquier otro activo, se reduce. Por tanto, para el segundo año, la ecuación quedaría 9 entre 55 por 14,500, dando por resultado 2,372 pesos. Y si se siguen contando los años hasta llegar al último, se tendría un gasto de depreciación de 263 pesos. Amortización. La amortización hace referencia a la pérdida de valor de los activos o pasivos a lo largo del tiempo. Estos pueden ser mobiliaria, máquina, propiedades o todos aquellos bienes que permanecen en las manos de la empresa durante más de un año. Como podemos intuir, todos los bienes van perdiendo el valor con el paso del tiempo. Por lo tanto, esta es otra manera de poder cuantificar la pérdida de valor. Se le conoce como la forma de dividir el coste de inversión como gasto durante los periodos en los que la inversión va a poder generar ingresos. Los elementos que conforman la amortización son la vida útil, que es el número de años que se va a considerar, el valor residual, este es el valor del bien al final de su vida útil, base de amortización, que es la diferencia entre el valor de la adquisición y el valor residual. Y el tipo. El tipo ya quedaría a criterio del empleado a la hora que va a establecer la cuota y desgaste. Bueno, ahora yo explicaré los tipos de amortización. En esto encontramos tres tipos, que es amortización gradual, amortización constante y amortización decreciente. Bueno, para empezar, la amortización gradual es aquella en la cual una deuda se liquida mediante pagos iguales, en los cuales una parte corresponde a los intereses y el resto a la cantidad que abona la deuda para que ésta disminuya. En este tipo de amortización, el abono de la deuda debe ser mayor en cada pago para que su interés vaya disminuyendo. Bueno, amortización constante, esta es la operación en la cual se presta una cantidad determinada de dinero que se debe devolver en base a un plan de amortización de cuotas en el cual conste o incluya más bien los capitales e intereses. Por último, la amortización decreciente. Esta consta en dotar sistemáticamente en cada periodo de amortización
cantidades que sean menores a la amortización para que cubra el valor total de activo. Ahora explicaré cómo se calculan. Bueno, el costo de amortización se puede calcular de dos maneras, en activos intangibles y en préstamos. Aunque estos se manejan por el mismo concepto, son tratados de maneras distintas. Se dice que si el activo intangible posee una vida útil finita, la empresa se encarga de calcular los gastos de amortización. Este es un proceso similar a la forma en que se desprecian los activos tangibles a lo largo del tiempo. La manera más fácil de calcular el costo de amortización es por medio del método de línea recta, la cual su fórmula consta de costo de amortización es igual al valor inicial sobre vida útil. Como ejemplo de una amortización, tenemos que una empresa compra la patente de un programa informático por $20,000 con una vida útil de 20 años y que será utilizado en el mismo tiempo. Para calcularlo, ocupamos el método de línea recta, que nos dice que es el valor inicial entre la vida útil para saber el costo de la amortización. En este caso, sería $20,000 entre 20, que es un total de $1,000, que sería el costo de la amortización, que es el valor anual del balance general del costo de la amortización. Ese sería el valor activo que se gastará a lo largo de su vida útil. Tabla de amortización. Una tabla de amortización es un documento informativo en el que podrás ver de manera detallada las fechas y las cantidades. ¿Para qué nos sirve una tabla de amortización? Nos ayuda a llevar un orden, control y no desequilibrar las finanzas. ¿Cómo se conforma una tabla de amortización? Lo explicaré con el ejemplo que nos muestra una tabla de un préstamo de 650,000 a ser pagados en 12 cuotas fijas de 58,667,90 con una tasa de interés anual del 15%. Las tablas de amortizaciones pueden ser a mano o en un documento en Excel y se conforma regularmente por 5 columnas. La primera es el número de pagos, el saldo pendiente, el interés, las comisiones y la capital. Diferencia entre depreciación y amortización. No existe gran diferencia como tal, ya que tanto la depreciación y la amortización tienen el mismo objetivo. De igual manera, su procedimiento y su metodología son lo mismo. Lo único que los diferencia es que la depreciación hace referencia exclusivamente a los activos fijos y la amortización hace referencia a los bienes intangibles y diferidos.